Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, hablan los doctores. Hoy 15, martes 15, estamos con ustedes como toda mañana ofreciéndole información que tiene que ver con su salud. Y a propósito de salud, Amaury García, hoy vamos a hablar de columna. ¿Qué es lo que pasa con, primero, cuál es la función de la columna vertebral? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que pasa cuando uno de esos enlaces que tú nos vas a enseñar ahora, de esos huesecitos, sí, se rompe o le pasa algo, o penetra algo que no debe estar ahí? Bueno, buenos días. Buenos Amaury. días, queridos televidentes, que cada mañana, oye, esto es un sacerdocio, la comunicación, la docencia, la medicina, la psicología, todo lo que tiene que ver con aportar al ser humano, lo que va directamente hacia el ser humano, es un sacerdocio, un sacrificio que se hace con muy buena gana, y venir cada mañana a ustedes a presentarnos, a dar información relacionada con la salud, es un privilegio que algunos seres humanos tenemos, y nosotros nos sentimos muy satisfechos de poder estar cada mañana aquí en Hablan los Doctores. Muy buenos días, Eladio Hernández. Muy buenos días. Que a propósito de lo que es la salud y a propósito de lo que ejercemos y hacemos que cada quien tenga la salud adecuada, hay algunas, la directiva actual de la Sociedad de Psiquiatría quiere pelearse con nosotros, con los psicólogos. Con los psicólogos. Y nosotros no vamos a permitir esa pelea. No, ustedes son hermanos, ustedes son... pero debo recordar... las alas de un mismo pájaro. Así mismo, es un solo pájaro y tiene dos alas. Una es la psicología y otra es la psiquiatría. Así es. Que a propósito de buscar información... Se complementan, señores. Aquí, qué difícil es trabajar en equipo, escúchame, Eladio. Yo tengo el caso de un científico ya con una carrera, ya en la etapa final de su vida profesional, un guatemalteco, ahora me recuerdo en un momento el nombre de este cirujano cardiotorácico, pero sobre todo en la parte que tiene que ver con la pediatría. Este médico le dimos un reconocimiento de profesor honorario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo hará unos 4 a 6 meses, y uno de los elementos que él señalaba que más dificultad le da en América Latina a cualquier grupo es trabajar en equipo. En equipo, definitivamente. Es la característica que tiene el latinoamericano, es que yo quiero ser el jefe. Todo el mundo quiere ser el jefe. Nadie quiere ser subalterno. Y yo creo que eso que tú acabas de decir... Y en Estados Unidos la gente no quiere ser jefe, porque aquí la gente quiere ser jefe para trabajar menos, para tener más privilegios y entonces fuñir al otro. En los hospitales tú ves que el jefe es el que hace la lista de quién está de servicio, pero él no se pone de servicio. El síndrome del trujillato. El síndrome del jefe, lamentablemente. Óyeme, qué difícil. Pero cuando usted quiera también, a usted que no está viendo, saber más informaciones acerca del tema que vamos a tratar hoy, el teléfono y el consultorio del doctor Amaury García es el 809-475-8999. Mira, es importante, ahora que tú lo mencionas así, nosotros tuvimos unos cuantos días con problemas con el teléfono y finalmente tuvimos que irnos de compañía, nos quedamos con el mismo número, pero mira, entre la avería del teléfono y la portabilidad numérica y el cambio, oye, pasaron 3 semanas, pasaron casi un mes incomunicados solamente a través del celular. Wow. Entonces eso es una calamidad, pero afortunadamente ya nuestra comunicación se ha restablecido. 809 475-8999 es el teléfono. Tú te lo sabes más que yo, o es que tú lo tienes anotado ahí.
475-8999. Pero vámonos a la columna porque hay vertebral. es que el problema es que hay muchos pacientes que todavía están perdidos por el tema de la columna vertebral. Mira, Eladio, amigos televidentes, esto que tenemos acá es la columna vertebral. La ponemos así de ladito para que ustedes tengan una idea, si le hacen un enfoque, señor camarógrafo. Aquí tenemos la columna ¿Cómo vertebral. quiere que la dejamos ahí mismo? ¿Con quién estoy? Estoy perdido. ¿Con usted? Vamos, entonces, mire, aquí tenemos la columna vertebral. La columna vertebral está formada por un conjunto de huesos, míralo acá, vamos a separar uno aquí, que son las vértebras, ¿lo ven? Y entre vértebra y vértebra hay un disco, el disco intervertebral. Esto es, Eladio, lo que habitualmente se hernia cuando esta partecita de acá, que parece como una almohada, ¿la ves acá? Como un amortiguador ahí. Exacto, es un amortiguador de hecho. A través de este agujero que tenemos acá, sale un nervio. Por ese agujero que vemos acá, sale un nervio, y a través entonces de ese tránsito, este disco a veces se protruye, lo empuja y produce entonces una hernia discal. Entonces la columna vertebral está formada por todos esos huesecillos que se conocen como las vértebras, y tenemos en la región lumbar. ¿Cuántas vértebras tenemos? Mira, tenemos 5 a nivel lumbar. Ok. Tenemos 31 en total, pero tenemos en la región lumbar L5, L4, L3, L2, L1. Luego en la región torácica tenemos 12. Esta es la más inferior, esta es la T12, y así sucesivamente. Y a nivel acá cervical, pues tenemos entonces las vértebras del cuello, que son las más flexibles, 7 vértebras cervicales. Una pequeñita que es la más ancha de todas, que es la primera, la que se une con el occipital, con los huesos del cráneo. Y entonces aquí tenemos esta parte de la columna que es bien flexible, y al ser tan flexible se lesiona con mucha frecuencia. Por eso tú ves que los paramédicos norteamericanos, entonces, ¿qué hacen cuando se produce una lesión, cuando hay una víctima en la vía pública, alguien se cae, en fin, que le ponen inmediatamente un collarín? ¿Collarín para qué? Para garantizar que no se mueva el cuello, porque no sabemos si se ha producido un desplazamiento. Y lo más importante que hay en la médula es, en la columna vertebral, es que dentro está la médula espinal. Con eso nosotros caminamos, con eso sentimos. Pero, Amaury, ¿y en dónde está la conexión con el cerebro aquí, en esto que tú estás mostrando? Bueno, aquí tenemos solamente la parte ósea. Okay. Si este hierro que tenemos dentro, que sería una representación de la médula espinal, ese hierro sería la médula espinal. Vamos a suponer que esto que está acá, en una vista lateral, esto sería la médula espinal. Esto se va a conectar ya con el bulbo y obviamente de hacia arriba con el cerebro. Pero la médula llega hasta una parte de la columna. La médula no lo ocupa completamente. Ocupa la región del cuello, por lo cual ahí hay médula, todo el pecho, toda la columna que está allá en la espalda, y la región lumbar solamente entre la primera y la segunda. Después de la primera y la segunda ya no hay médula, sino lo que hay son muchas raíces nerviosas. ¿Y la columna vertebral entonces llega hasta el huesito de la contentura? Entonces la columna vertebral tiene, decíamos, la región cervical en orden, la región torácica o dorsal, la región lumbar, la región sacra y el coxis, el famoso huesito de la contentura, el famoso pichirrí de ese edilecto político dominicano, Hipólito Mejía, que mencionaba el pichirrí. Entonces, ¿qué pasa? La columna vertebral, su función es sostener peso, recibir la carga que hay de arriba hacia abajo. En un edificio tú tienes que hay partes que son sensibles, que sobrecarga, sobre ella está la carga más importante, se le llaman columnas, haciendo alusión a esta parte del cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? La columna vertebral se enferma. ¿Y cómo se enferma? Bueno, la columna se puede enfermar desde lo más simple, que es por un proceso inflamatorio. Nosotros podemos tener que todos esos huesos están forrados, alrededor de esos huesos están los músculos, los ligamentos
que son los que le dan entonces firmeza a Es el cemento. el cemento que permite, y más que el cemento, no sé si has visto en los barcos, en las embarcaciones, que hay en las embarcaciones de vela, que hay una gran cantidad de amarras, de lazos. Sí. Entonces la columna tiene una gran cantidad de ligamento que permite que se mantenga Erguido. todo en su lugar. Entonces la posición que nosotros tenemos, la posición adecuada en sentarse, que ergonómicamente las sillas tengan un buen respaldar, que usted tenga una posición recta al sentarse, es fundamental para que nuestra columna no se enferme. Entonces podemos tener que los traumas, los traumatismos, desde levantar una carga más pesada de lo habitual, puede producir, Eladio, amigos televidentes, una lesión en la columna vertebral. Puede ser de esas estructuras ligamentales, o sea, esos ligamentos, porque usted al hacer una fuerza se puede entonces producir un desgarro muscular, y ese desgarro muscular entonces produce una gran cantidad de dolor. Un dolor sobre todo que se forma en forma como si fuese de una correa, en forma de cinturón, y que se queda a ese nivel. Los dolores que son de tipo de un esguince, de una lesión, esfuerzo inadecuado. Exacto, de una lesión ligamentaria o muscular. Pero ¿qué pasa en los casos donde no existe esto? Entonces Y la persona no prestó atención y llega hasta el extremo de ser una persona obesa, con la incapacidad de moverse. ¿Qué pasa con la columna vertebral y la obesidad? Ha tocado un punto sensible, Eladio Hernández, amigos televidentes. El problema de el sobrepeso es como que un edificio tú lo diseñaste, le pusiste una zapata, una simiente y unas columnas para 2 plantas, y de repente te ha ido bien o se te ocurrió que pues en ese espacio puedes levantar 2 plantas más y le dobla el peso a la estructura. Empieza con el tiempo a observarse que las columnas de ese edificio empiezan a cuartearse, empieza a debilitarse. Eso mismo ocurre con la columna de los seres humanos que están en sobrepeso o que están en obesidad. Nosotros tenemos un tamaño y en base a ese tamaño tenemos una cantidad de peso que nuestra columna tolera, por lo cual uno de los grandes problemas que tenemos de dolor de espalda es precisamente el sobrepeso. Y esos pacientes, antes de nosotros pensar en que hay la necesidad de producir tratamiento como el caso de cirugía, como el caso de utilizar analgésicos potentes y todo el tema aquel, hay que primero pensar en perder peso, porque usted va a corregir el problema que está desencadenando el dolor, que está desencadenando las molestias. Entonces, tú tienes obligatoriamente, si el problema que ha identificado es que es un paciente que está obeso y esa columna, todo el peso está de arriba hacia abajo, ¿qué estaría ocurriendo con los nervios que salen por ahí? Que esos discos entonces los está apretando. Y entonces esos discos están produciendo compresión, y esa compresión finalmente va a terminar provocando dolor de espalda recurrente de meses, de años, de décadas, y el problema está ahí. Gente, por ejemplo, con 30 años, con 40 años, que te dicen, doctor, yo tengo 5 años, que eso es dolor de espalda, y cuando tú investigas, ¿y ese peso? No, yo empecé hace como 3 años para acá. Bueno, pues ahí está la causa. Entonces, eso es bien importante, el tema de peso y dolor de espalda. Tengo una curiosidad. Cuando nosotros vemos una persona en sobrepeso, vemos que su movimiento recto deja de ser, y entonces la persona camina tambaleándose. Buscando equilibrio. Buscando equilibrio, eso es correcto. Entonces, la obesidad ha sido descrito por la Organización Mundial de la Salud ya no como una condición, sino como una enfermedad. Ese exceso de grasa que tenemos, pues se considera hoy día como una enfermedad, y existen en nuestro país diversas instituciones
que se dedican integral, holísticamente a su manejo. Entonces, una persona obesa puede romper ese amortiguador que tú señalabas hace un momento. Sí, se puede producir una lesión discal y entonces cuando se produce una lesión del disco, de esta porción que vemos acá, entonces se puede provocar la compresión de la raíz. Ponemos de nuevo el modelo, este bolígrafo sería el nervio, y ese nervio entonces cuando es apretado por el disco, entonces produce un dolor que se va hacia una de las piernas o ambas piernas. Entonces, oiga bien, cuando usted tenga un dolor de espalda que se va hacia las extremidades inferiores, hacia las dos extremidades inferiores, o hacia una de ellas, con calambre, con sensación como de hormigueo, existe la posibilidad de que usted lo que tenga sea una hernia discal, ¿ok? Una hernia discal, y es necesario entonces hacer una imagen de la... Obviamente debe visitar a un neurocirujano. ¿Y por qué decimos neurocirujano? Y no un ortopeda. Y no un ortopeda, por ejemplo. Hay ortopedas que se han entrenado, que tienen formación primaria en columna, o cuando concluyen se van hace 1 año o 2 años de entrenamiento para la columna. Solamente columna. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Los neurocirujanos, todos los neurocirujanos, desde el momento que entramos a los programas de neurocirugía, pasan 6, 7 años, estamos viendo columna. O sea que nuestro entrenamiento de todo neurocirujano maneja la enfermedad discal, la enfermedad de la columna. ¿Okay? Los casos muy complejos pues son sobre todo para esas personas que hacen entrenamiento de manera suplementaria. Entonces, ¿qué sucede? Es importante saber lo siguiente. Cuando usted tenga dolor de espalda que se va a una extremidad o a las dos, usted probablemente tenga una hernia discal. Entonces, lo primero que hay que hacer con ese paciente es que hay que quitarle el dolor, y eso lo puede hacer cualquier médico, cualquier facultativo, cualquier licenciado en medicina, doctor en medicina. Cuando digo licenciado me refiero a que tenga una licencia para ejercer la medicina. Está facultado para, si usted no es alérgico, si usted no tiene problema de síndrome ulceroso, ponerle un analgésico para quitarle el dolor, y obviamente con eso usted mejora el síntoma que le está provocando la molestia. Pero usted luego entonces debe hacer el diagnóstico, y se debe entonces hacer, Eladio, amigos televidentes, radiografía de la columna con el paciente parado, y aquí tenemos la columna. Entonces se hace una radiografía de frente y de sentido lateral de perfil para ver cómo están esos agujeros, si están muy estrechos, en fin. Pero tú nos diste 2 causas de este problema: obesidad y levantar objetos de manera inadecuada. Y posición, recuérdate, pero están los traumas. Pero están los traumas. A ver. Un paciente, por ejemplo, que tiene una lesión de la columna vertebral y se produce una fractura de un cuerpo vertebral o de una de estas partes, puede provocar la enfermedad traumática de la columna vertebral, donde aquí entonces el componente es diferente. Por eso quiero concluir ya brevemente con la parte de la enfermedad discal, puesto que haciendo radiografía y haciendo una resonancia, nosotros podemos establecer, juntamente con la historia de que el paciente te dice, me duele la espalda y se me va hacia una de las piernas o hacia ambas piernas, pues entonces nosotros tenemos la posibilidad de, con esa historia, decir, bueno, vamos a hacer estas investigaciones, primero vamos a quitarle el dolor, hacemos resonancia magnética de 1.5 Tesla, o sea, específica para ver columna, y hacemos radiografía. Tenemos el diagnóstico y entonces continuamos ahí con el tratamiento, que obviamente es mejorar el dolor y luego concluir con el proceso ya de tratamiento definitivo. Posibilidad de ruptura, accidente de tránsito. Tú tienes una lesión en la vía pública, que es como yo le llamo a lo que ustedes le dicen accidente de tránsito. Una lesión laboral, te caíste, en fin, terminaste con un hueso de estos, una vértebra fracturada. Eso, inmediatamente usted llega a un centro de salud con la historia del trauma, usted debe ser sometido a un estudio de imagen. En este caso, si es un trauma, hacemos radiografía y hacemos tomografía.
En el trauma, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? la tomografía es rayos X, pero utiliza ciencia computacional y nos da unas imágenes más definidas. ¿De dónde está ubicado? ¿De dónde está el problema? Okay. Entonces tenemos la resonancia que se utiliza, pero se utiliza ya en un tiempo más tardío, porque la resonancia casi siempre es escasa en términos de la calidad de la imagen y no nos ofrece la información de emergencia que necesitamos. Entonces, en conclusión, tú tienes que cuando se produce un trauma, tú puedes resultar con una fractura de una de estas vértebras, con una luxación, o sea, que un hueso de estos se vaya hacia atrás, con una inestabilidad de la columna, y en esos casos, ¿qué debemos hacer? En esos casos, ese paciente es necesario, si se fracturó una vértebra que pone en peligro la estabilidad, la forma de la columna, necesitamos entonces proveerle un refuerzo de esa parte que se rompió, y entonces vienen sobre todo las cirugías que tienen finalidad de restablecer la estabilidad. Utilizamos, por ejemplo, ya está muy de moda hoy día, colocar unos tornillos que a través de estas porciones, unos tornillos, hacemos incisiones en la línea media, donde está el problema, y entonces reforzamos el segmento que se ha fracturado a los fines de ¿qué? De que ese paciente, si no tuvo lesión nerviosa, o sea, si su médula no sufrió, tenga la posibilidad de realizar su vida habitualmente, y si se lesionó, tener entonces la posibilidad de sentarse, de hacer la vida lo más funcional posible. Pero un tornillo en la columna es un cuerpo extraño. Es un cuerpo extraño. Lo que ocurre hoy día es que utilizamos material que son biocompatibles, o sea, que utilizándolos dentro del organismo, no existe problema de que esa persona viva con ellos, e incluso esos instrumentos, esos dispositivos son compatibles con rayos X, con tomografía, con resonancia, y se puede perfectamente vivir con ellos sin ningún tipo de problema, porque lo que se busca es que la función que se ha perdido, en este caso, la estabilización de la columna se ha perdido. Bueno, pues entonces colocamos esos tornillos, y esos tornillos lo que le dan es, unidos con unas barras. Pero eso es a columna abierta. Abrimos la columna, se puede hacer por vía abierta, y se puede hacer también por vía percutánea, mínimamente invasivo. Existen las dos técnicas, pero obviamente que tienen sus indicaciones. Entonces esa es la enfermedad traumática. En los tumores, Eladio, que comprimen la médula. También tenemos tumores aquí en la columna. Pero la columna vertebral, tumores como el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, son tumores que viajan, que se salen de su control y envían metástasis. La tuberculosis... ¿Y envían qué cosa? Metástasis. Metástasis significa cuando una enfermedad se ha extendido más allá de su lugar de crecimiento original. Entonces, nosotros podemos tener que la tuberculosis puede enviar metástasis a hueso. Wow. Además de esos tumores que te señalé, como el tumor de mama, de pulmón, de estómago, de próstata, podemos también tener lesiones metastásicas por la tuberculosis. Y en esos casos, los asientos principales son los cuerpos vertebrales. Ahí se aloja. Y se fractura entonces el cuerpo vertebral, o sea, se inestabiliza la columna, y corremos el riesgo, Eladio, amigos televidentes, de que una fractura de una vértebra de esta puede hacer que el contenido, o sea, la médula, se comprima, y entonces tener problemas para caminar o para sentir. O sea, nos discapacita. Nos invalida prácticamente, como se dice en el argot popular. Entonces, tenemos enfermedades inflamatorias, la enfermedad discal, la enfermedad oncológica, tenemos los esfuerzos físicos, la enfermedad traumática, pero también finalmente, Eladio, amigos televidentes, tenemos los pacientes que tienen 60, 70 años de edad, que empiezan a tener enfermedades degenerativas. La columna vertebral es una fábrica, esos huesos son una fábrica de producir sangre. Producen sangre, son órganos donde se produce la sangre, pero son reservorios de minerales como el calcio, como el fósforo, en fin. Con el paso del tiempo, las vértebras se empiezan a deformar, se envejecen, como la piel se arruga, así también las vértebras se van degenerando. Y entonces podemos tener
que la columna vertebral sufre enfermedad degenerativa, al punto que pudiera producirse que esta porción de nuestro esqueleto humano, que es la columna vertebral, a nivel cervical puede provocar compresión de la médula, o sea, puede apretar la médula y el paciente entonces empezar a tener fuerte dolor en el cuello. Y quiero hacer mucha insistencia. Dolor en el cuello que se va hacia los brazos o que se le acalambran los brazos y se le queda un dedo como que no le responde, son expresiones, son signos, síntomas, el caso del dolor y de la sensación de calambre, de compresiones degenerativas de la columna cervical. Lo mismo a nivel de la región lumbar, de las piernas, cómo no. Y en esos casos también nosotros pues podemos primero utilizar las medidas conservadoras como los analgésicos, como aquellos medicamentos que son sobre todo para el dolor neuropático, ese dolor no bien localizado, ese hormigueo. Utilizamos todas esas herramientas primero y podemos mejorar a nuestros pacientes. Si la médula está siendo comprimida, entonces en muchos casos se hace cirugía. Y la cirugía de columna tiene dos vías que podemos hacerla. Tenemos la vía posterior, utilizando por sobre todo lo que podemos tocar, que son estas porciones que se conocen como apófisis espinosa. Llegamos a ella, quitamos las láminas y podemos entonces llegar donde está el disco y sacarlo, o podemos hacerlo por vía anterior, sobre todo por los cuerpos vertebrales, por acá. Esta es mi cámara. Podemos hacer, este es el disco, aquí vemos el disco. Si ese disco está herniado hacia la médula o hacia una raíz, lo que hacemos es que colocamos acá un dispositivo, abrimos un poco, separamos y sacamos el disco, sacamos esta porción que se observa acá, y entonces en ese lugar podemos dejar un injerto del mismo cuerpo del paciente como cresta ilíaca o un dispositivo sintético, y luego colocamos una plaquita de este segmento acá. Hay cirujanos que no ponen plaquita, eso está a discreción de la formación de cada quien, pero se puede abordar, escúchame Eladio, se puede abordar la columna por delante, por detrás, por vía abierta, clásica, y también por la vía percutánea mínimamente invasivo. Cuando tú hablas de placa... una plaquita, un segmento de titanio. No es plástico propiamente dicho. No. Es una placa de metal, sobre todo de esos metales que son biocompatibles, y entonces tenemos otras enfermedades, como son las enfermedades, por ejemplo, cuando la columna se enferma tanto, en los casos ya degenerativos, donde la reserva de calcio, de fósforo es tan disminuida, entonces viene la osteopenia, la osteoporosis. Esa enfermedad como tal pone los huesos como galletitas y puede terminar fracturando, fracturando el cuerpo vertebral, y entonces tendríamos que recurrir a una técnica que es inyectar una especie de cemento. Eso se hace por vía percutánea, con una aguja, se introduce con fluoroscopía, observando directamente a través de rayos X, y inyectamos un cemento, es la llamada cifoplastía. Y eso lo hacemos en nuestro país. Ya prácticamente tenemos neurocirujanos y ortopedas que se han especializado, e insisto en eso, los ortopedas que deben manejar la columna son aquellos que después de ser ortopedas, se especializan en columna, y existen también los defectos congénitos de la columna, como las escoliosis, que se manejan desde la infancia. Pero los televidentes que nos están apreciando y escuchando las explicaciones tuyas, ¿cuándo se supone que un paciente que tenga dolor de espalda debe asistir? Que yo tenga dolor de espalda hoy, ¿significa que debo ir al médico? No, de hecho, todos nosotros, los que estamos en este estudio, es muy probable que hayamos tenido dolor de espalda. 70% de las personas, hasta 90%, de 70 a 90% han tenido un dolor de espalda importante en su vida. ¿Cuándo se debe ir? Cuando ese dolor tiene la característica que antes señalábamos. Ese dolor en forma de cinturón recurrente que está persistente ahí, o que se va hacia las piernas, ese dolor en el cuello que se va hacia los brazos, ese trastorno que no nos deja vivir, que se hace incompatible con nuestro trabajo, que tenemos que tener esos ausentismos laborales.
en esos casos es importantísimo visitar a un neurocirujano que nos oriente, que nos dé ayuda. Debemos recordar el teléfono del doctor Amaury García. Es el 809-475-8999. ¿Y eso está ubicado dónde? Estamos en ginecología y obstetricia y estamos en nuestra práctica privada en el 4º piso del edificio de ginecología y obstetricia, el edificio donde está el parqueo, porque sabes que la clínica tiene dos edificios grandes. Entonces mira, finalmente los niños... Ya llegamos al final, ¿no? Sí, pero finalmente los niños, óyeme, los niños con esas mochilas tan pesadas, eso produce mucho dolor de espalda. Finalmente eso va a cobrar la factura. Nos vemos mañana, miércoles, en una entrega más de Hablan los Doctores. Muy buenos días, vayan bien. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.